Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy se fue el grillito. Ayer había un grillito por acá. Hoy ya no está. Ahí Hola. está. Ahora sí. ¿Cómo estamos? ¿Sabes qué? Me parece que voy a... La pantalla me parece que está un poquito... Muy usada. Ahí está. Ahí va Bueno, mejor. bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Preparado para el tema de hoy? Preparado para el tema de Creencia. creencias. Qué interesante esto, ¿no? Porque hablábamos el otro día que primero hablamos tan naturalmente que a veces no detectamos que estamos naturalizando una creencia. Y mucho menos nos damos cuenta a veces de que esa creencia ni siquiera es nuestra. Y cuánto podemos despojarnos y soltar cuando detectamos que estamos defendiendo una creencia limitante y ni hablar cuando nos damos cuenta que ni siquiera es nuestro eso. Sí. Y es interesante que digas creencia limitante, Mm, porque en cierto punto todas las creencias son limitantes. mm, Lo digo porque la creencia es de la naturaleza de la mente, ¿no? Siempre que es creencia estoy refiriendo a un mapa mental. Y eso va a limitar la experiencia. La experiencia es mucho más inefable, mucho más volátil de ese modelo por ejemplo, capaz digo, sí, voy a conseguir ese trabajo en la oficina, ¿no? Tengo esa creencia de que voy a conseguir. mm, Parecería no ser una creencia limitante, pero claro, es limitante en el sentido de que al me cierra a esa experiencia en lugar de abrirme, me cierra a esa pre- posibilidad, posibilidad, pero prefijada por la mente, en lugar de a ver qué pasa, ¿no? claro. Claro, las creencias ya de por sí es un acto mental, no emocional. Lo digo porque muchas veces las creencias tocan lo emocional. Porque si suelto esta creencia, tengo que enfrentar a las creencias de mi familia, a las creencias de la sociedad, a las creencias que a veces me dan la sensación de seguridad. Entonces, bordea ahí lo emocional. ¿Qué me pasa a mí cuando me enfrento a soltar esta creencia? Eh, pero no deja de, es algo completamente mental. Si bien roza lo emocional, la creencia es mental. Sí, 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 sí. Y mira, tengo una anécdota de un maestro mío que fue un profesor de yoga, que fue discípulo de Indra Devi, un hombre que, bueno, ya falleció, ¿no? Y él me contaba que tenía dos alumnos que eran titiriteros, grandes titiriteros, y ¿Ah? tenía una nenita de 3 años. Y él era, o sea, en un momento fue ateo, pero después empezó a ser como super yogi, super de yoga, Krishna, Shiva, ese mundo, ¿no? Pero en su infancia tuvo, no sé, hasta la primaria como una educación cristiana. Bueno, me contaba que en la obra de titiriteros de estas dos personas, ellos habían hecho como una cosa medio musical, en donde bailaba su hijita con los títeres, y uno de los títeres con los que bailaba era un sátiro. ¿Viste que cómo es un sátiro? Los que tienen piernitas de cabra, flautita y cuernitos y rojito. Era como un diablito, Sí, sí, pero era un sí. sátiro, era un Como el sátiro. de Hércules. En Hércules está Sátiro en Exacto. la versión de Disney. Exacto. Y él decía
que el ver a la nanita así toda pura, con el sátiro, le estrujaba el corazón por la configuración de creencias como que era un diablo, ¿entendés? Claro. Y si bien lo entendía, y dice, no, pero es un sátiro, igual le da angustiaba. Mirá qué fuerte que cala esto, ¿no? Como Wow. las creencias. Wow. Qué bueno que lo pudo observar, ¿no? Sí, y cómo también, porque nuestras creencias van a ser un prejuicio de lo que, de lo bueno, de lo malo, de los caminos que vamos a hacer y de las personas cómo nos juntamos. Claro. Por ejemplo, no sé si te conté de una consultante que tenía casi 80 y largos, que va a la ¿cómo se llama? A la fiesta de egresados del nieto. ¿Bien? Y esa señora ya es una señora muy chapada a la antigua, donde tenía ya y al mismo tiempo era como muy intuitiva, pero ella tenía una opinión muy formada de la gente que tiene tatuajes, ¿no? O sea, no le gustaba, era como malos, ¿no? Entonces, ella en un momento estaba en silla de ruedas, fue ahí, y una persona con tatuajes le dijo, la ayudo, señora, bueno, cuando veía con personas con tatuajes decía, qué mala energía que tiene. Claro. Pero es muy difícil, o sea, eso es que obviamente estaba intuyendo, pero con la mente, o sea, con la mente para las preferencias. Claro. em, ¿Y cómo nos vamos formando? Nuestra personalidad se va formando muchas veces con estas creencias limitantes, según la escuela donde voy, según la maestra que tengo, quién me dirige esa escuela, las familias de mis compañeras, compañeros, de mi familia, de los nuevos de las familias, porque también las familias van ingresando personas nuevas con otras creencias, y cómo nos pesa a veces y cuántas veces nos particionamos por contemplar la creencia de alguien más, aunque no lo es tan importante para mí. Qué complejo lo de las creencias. sí, por eso es que para mí el tema, en las creencias siempre van a haber diferencias, siempre van a haber roces en algún punto, nunca van a encajar del todo, porque la mente nunca lo encaja del todo. Siempre es, no sé, te pones de novia con alguien que tiene la misma ideología política que vos, la misma creencia política que vos, tiene el mismo gusto por las películas que vos y la misma creencia de lo que es lindo musicalmente y lo que no. Pero de golpe, no sé, en otro plano, en el plano espiritual, tienen creencias distintas. Claro, Y hay choque en ese punto. claro. Entonces, algo desde lo cual eh, o sea, generar una perspectiva de unidad verdadera es desde las no creencias. O sea, en la no creencia somos iguales todos. O sea, en el no saber, por ejemplo, somos iguales todos. Es donde nuestra mente, que la estoy nombrando como saber, cuando nos dice algo, pero en la desnudez de esa percepción, sin creencia, sin formar algo, sin fijarlo como algo seguro, y sin que eso se imponga sobre los demás, solo ver, bueno, en mi percepción está apareciendo esto, pero siempre la percepción es flujo, y mi creencia siempre cambia, o sea, no es la misma que cuando tengo 15, 20 y 30 años. Claro, claro, Si lo veo sin creencias, ahí sí puedo juntarme con gente bien distinta claro. y que tenga otras creencias. Qué importante la docilidad, ¿no? Porque las creencias para personas que no son dóciles es más difícil de corromper eso. Porque lo que yo digo es, y no salgo de ahí, aunque sea injustificado, ¿no? Aunque no tenga evidencia de confirmar que eso es así y solo así. Claro, claro. Pero
lo cual un no reconocimiento de varias cosas, ¿no? De que, bueno, ni mi creencia fue siempre así. O sea, a veces mi discurso de, no, estoy seguro que el rayo se produce por esto. No tengo una creencia firme y discuto con otros, pero después cambio. Claro, Pero me vuelvo a afianzar como si me hubiese olvidado que antes yo tenía otra creencia, que claro, antes claro, yo estaba en otro lugar. Pero el, el cambio de creencia no es para adoptar adoptar algo para como para embanderarse y fijar, sino para reconocer que hay algo que permanece a todas las creencias, que claro. permanece mientras va cambiando todo lo que mi mente me diga, todo lo que mi mente me diga, esto es así, así. Bueno, hoy, Claro. ahora. Bueno, pero ahí está, porque a veces no disociamos las creencias, las incorporamos tanto que hablamos naturalmente como que esto es así. De hecho, yo te estoy hablando desde mi sentir, desde mis pensamientos, desde mis limitaciones, como que yo creo que esto es el tema de las creencias, es así. Y no deja de haber limitaciones también. Y lo hablo naturalmente como si fuera la verdad. Mm, Eh, entonces, tal vez cuando queremos empezar a trabajar sobre el tema de las creencias para concientizar y empezar a despojarnos de esto, todo el tiempo hay que ser inocentes y autocuestionarnos, ¿no? Tal vez esto es así, como un niño. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, como el videíto que hoy te mandaba, ¿no? De que en algún momento alguien al fin se hizo la pregunta, ¿por qué cortás las salchichas en la sartén? ¿No? Hasta que alguien se hace la gran pregunta y empieza a cuestionar de dónde viene esa creencia de que esta familia, todas las familias cortaban las salchichas porque en la sartén. Y resulta que una abuela lo hacía por una necesidad porque tenía una sartén chiquita. claro. Entonces eso lo tomó los descendientes y a pesar de tener sartenes más grandes, seguían haciendo lo mismo. Entonces, eh, es, entiendo que es desde cuestionarse, volverse inocente. Sí, una buena forma de cuestionarse, una buena pregunta con respecto a creencias es cómo funciona, cómo está funcionando este pensamiento en mí. Mm, Porque, por ejemplo, hay ciertas formas, ponerle creencias o incluso verdades, mm, ciertas verdades, pero que, no sé, el darse cuenta de algo, por ejemplo. A ver, bueno, no sé, no quiero herir susceptibilidades, pero supongo que un niño no va a escuchar esto, así que lo voy a decir. Supongamos como uno en un momento se da cuenta de que Papá Noel son los papás. ujú, ¿Bien? Hay un velo que cae ujú, y una creencia que deja de estar. ¿Bien? Entonces, esa creencia es una forma de discernimiento, es una forma de madurez, es una forma de, de- de no ser, no inocente, no ser ingenuo, porque es una ingenuidad el hecho de eso. Y así van pasando varias cosas. Por ejemplo, eh, bueno, cierta creencia que, por ejemplo, los conspiranoicos, que dicen, no, nos están mandando una información, mensaje subliminal. Bueno, es cierto. Listo. Acá, evidentemente, esto se repite, ok, es así. Pero ¿cómo funciona eso en mí? ¿Cómo funciona? Porque si me hace simplemente, bueno, decir, bueno, listo, voy a estar más relajado con esto, no me lo voy a tomar tan en serio, no voy a estar tan desesperado comprando todo lo que me dice la televisión o los reels, y me da esa relajación, bien, me deja en paz, pero si se vuelve una paranoia, por más que sea una verdad, esa creencia, ¿cómo está funcionando en mí? Tiene que buscar o sea, no me está dejando en paz, no me está haciendo funcional tampoco, no me está claro. permitiendo vivir, Bueno, sino, esto volvemos a los temas, primeros videos.
de que cuando no estoy en paz, cuando mi mente no está en paz, hay algo ahí que observar. ¿Por qué algo está sucediendo? Porque tenemos derecho a estar en paz todo el tiempo. A pesar de lo que esté viviendo, puedo encontrar el equilibrio y la paz. Por supuesto que hay momentos en que necesito más herramientas para encontrar el equilibrio y otras menos, pero tenemos todo el derecho del mundo a estar pasándola bien. Entonces, si la mente está constantemente poniéndome en alerta o generando miedos o estos bucles mentales, entonces es un aviso de que algo está pasando ahí y algo puedo empezar a observarlo desde un nuevo lugar para soltarlo o ocuparme de eso, ¿no? Porque a veces esos bucles ni siquiera son nuestros. Hace poco, hace unos meses atrás, a Adru, a la prima, le sucedió algo en el trabajo, ¿no? Algo que a ella la puso muy triste, la angustió mucho, lo resultó muy injusto y yo me puse en ese lugar, pero sí, esto es re injusto lo que te hicieron y no está bien. Y estábamos con la mamá de Nico y Nico paseando por el ecoparque. Y en un momento digo, bueno, pero no me está pasando a mí. O sea, es como que tuve que soltar porque me estaba poniendo en la misma sensación, emoción y vivencia empática con la prima, cuando en realidad no era a mí a quien le estaba sucediendo, sino al despegar de ahí pude ser mejor consejera, o sea, pude desdramatizar y abrir el panorama y darle como mejor, estaba siendo mejor amiga, porque antes la estaba como embarullando más, ¿no? Pero hubo un segundo en el que yo estaba en un bucle, compartiendo el bucle mental. Sí, claro. Y a veces pasa hasta empáticamente. Sí, sí, totalmente. Y eso también es lo peligroso, porque en lo empático también se empiezan a empatizar ciertas creencias que son como intoxicantes. Hay un montón de desintoxicantes. Exactamente. Pero mira esto, mira esta, y por pertenencia, por resonancia, por vibración, también por querer compartir, uno, o sea, se contagian y a veces nos llega, ¿no? Nos contagia. Pero mira esto, ¿qué creencia, o sea, esto es injusto, ¿no? ¿Qué creencia podría universalmente de ese tipo de situaciones que vuelven a pasar? Vuelve a pasar esto, vuelve a pasar otra cosa similar. ¿Qué creencia te puede liberar de eso? Así, inventá, así jugá. ¿Qué creencia Sí. podría ser una llave liberadora de esto es injusto, me pasa otra vez, me pasa otra cosa, pero esto es injusto, no puede ser, mirá, esto es... ¿Qué creencia te puede salvar de eso? Creer que puedo salir de ahí. Bueno, pero para que nunca lo consideres como injusto. Eh, Pero inventá, o sea, aceptarlo, pues, decía algo aceptar. gracioso, tipo. Sí, sí, ¿Cómo? pensando, aceptar de que por algo eso está sucediendo. Porque, por ejemplo, si estoy en un camino evolutivo, puedo tener la creencia que todo me está sucediendo por algo. Entonces, Ahí está, ahí está, ahí claro, hay una. Eh, una vez cuando, hace, no sé, cuando tenía 26 años, yo le, sí, hace 15 años, 15, sí, bueno, mi, mm, había visto, yo había estado trabajando en el Estado y había visto un montón de cosas súper turbias, pero súper, cosas muy, pero injustas, pero a rolete. O sea, y la gente más corrupta teniendo, o sea, son los que estaban arriba de todo, en todas arriba, ¿no? O sea, ganando mucho dinero, explotando a otros, siendo déspotas, haciendo abuso de poder. Bueno, y un montón de injusticias. Y, y cuando voy a visitar
a mi madre, me dice, le digo, no, porque pasa esto, pasa lo otro. Me dice, ¿y cómo puede ser que sea así y no sea de otra manera, ¿no? Que sea de esta manera y no sea de esta. Y me dice, como me cambia un poco la creencia. Me dice, bueno, nadie dice que este lugar tiene que ser justo. Estamos acá para aprender, dice mi mamá. Estamos acá para aprender. Y me cambió la perspectiva. O la creencia, hay una creencia que, sí, una creencia, sí, que es, si esto es un sueño, y todo el tiempo tenés evidencia de eso. O sea, pasan cosas que son ridículas. Sí, sí, sí. Absurdas. Esto es un sueño. Entonces, esto no puede otra cosa que ser un sueño. Y nada, y aparece, por eso como esto, ¿no? En los puestos más altos, la gente más corrupta, la gente capaz más profunda, siendo desconocida, bueno, o caóticamente, ¿no? Como, bueno, esto es un sueño. Esa creencia, instantáneamente, cuando vienen en el trabajo y te dicen, bueno, ahora, ¿sabes qué? Son 16 horas. Esto no puede ser otra cosa más que un sueño. Es como un sueño, es igual. Claro, claro. Bueno, ahí está también, porque nuestra mente está formada por creencias. Digo, ¿cómo sería no tener ningún tipo de creencias? Sería otro tipo de experiencia, no justamente la que estaríamos experimentando los que estamos en esta sociedad y demás, porque está lleno de creencias. Evadir completamente las creencias, no sé qué tan fácil sería a esa altura de esta manera. Se puede trabajar, pero digo, también hay creencias que nos pueden colaborar, como esto que te decía, bueno, tener la creencia de que todo sucede por algo para tu evolución y aprendizaje. Bueno, es una creencia en la que me puede servir, puedo subsistir más, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Viste? Esto es lo que digo, funciona en uno, Claro, funciona claro. como abriendo más posibilidades, permitiendo la aceptación, ¿no? El sueño también funciona permitiendo la aceptación. En un sueño vos estás, no, esto es un sueño, listo, o sea. Y así, ¿no? O sea, examinar cómo funciona esta creencia en nosotros. Tal vez por ejemplo, lo que vi en algunas sectas, en una secta que se llama Ikuan Tao o Tao, que no es taoísta ni siquiera, pero tienen esta cosa de, esta es el único camino y todo lo demás están perdidísimos y somos los poseedores de la verdad. ¿Cómo funciona esto? O sea, funciona que se vuelven, se vuelven muy arrogantes y se vuelven rechazan, alejan a gente que es recopada, que es buena onda, pero solo no comulga con su creencia religiosa como jerárquica, porque también hay una cosa jerárquica, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo estoy desde antes en esta secta, yo estoy un puesto arriba y Yo soy panú. Yo la vi, vos no la ves. Claro, claro. Claro. Pero cómo son sostenidas por creencias, ¿no? Cómo son sostenidas por creencias. O sea, esto que hablamos tanto esta semana es cuando creo más en el otro que en mí también, ¿no? Cuando no me resuena a mí y estoy creyendo más en lo que creía mi mamá, en lo que cree mi papá, en lo que creían los abuelos, en lo que en lo que creía la maestra cuando me dijo no sabes nada si no preguntarías, ¿no? Como esas cosas que uno se va engendrando. Pero qué interesante también esto que decías, qué pasa con el otro, cuando nos damos cuenta que también el otro tiene sus creencias y son tan válidas como mis creencias. Y eso también puede ayudar a despojarnos de creencias, porque si yo entiendo que el otro tiene el mismo derecho que yo a tener creencias, también empieza a ser más dócil, porque la verdad del otro es mucha. Claro, claro. Y yo creo que en el plano del discernimiento, hablando de cómo funciona esta creencia en mí, cómo indagar en eso, hay una indagación que puede ser interesante. En el videito que vos me compartiste del tipo que cortaba la salchicha, porque era hábito, porque era cultura, porque una abuela no tenía una sartén chica y no le entraba, entonces
quedó, Claro. generación, y quedó como un acto inútil, quedó como un acto de, ¿para qué estás haciendo eso? Estás desperdiciando. En esto hay como un repetir, ¿no? Hay un repetir, ¿no? Y al principio de la charla dijiste, bueno, hay muchas creencias que no son nuestras. Y que no son nuestras porque estamos, en ese caso, viviendo tan en la mente y como en el pasado sería, que toda nuestra creencia, todo lo que sostenemos como creencia, no se basa en nuestra experiencia de los sentidos. Entonces, muchas veces hacemos muchas cosas que no se basan ni siquiera en la experiencia de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que uno se adosa o es colonizado por un discurso. Entonces, es como esto, es como, no sé, supongamos, sí, bueno, puedo poner esto, por ejemplo, ¿no? Hubo en Argentina un par de conflictos bélicos con Chile, ¿no? Por las Malvinas, por otro conflicto en un estrecho, no sé qué, y quedó, y queda rondando un discurso, no, porque los chilenos, ¿no? Y se genera como capaz un resentimiento hacia los chilenos, pero no me consta, o sea, no me consta en mis sentidos, en mi experiencia, que los chilenos esto, y todo es puro discurso. Sí, tal cual. Así, toda la política. Todo discurso Sí, claro. que lo que hace el discurso es agarrar algunos pequeños fragmentos visibles, pero masticados e interpretados por ellos. Entonces agarran, por ejemplo, agarran y dicen, pero mirá qué empañado está el vidrio, ¿no? Ahora mi vidrio está empañado. Eso es trágico, que ahora hay todo un cambio climático y uno, no sé, los rusos están tirando nieve para este lado. Entonces se basa en una cosa visible, pero te la interpretan. Entonces te lo tuercen y vos ya no ves el vidrio empañado, ves lo trágico y los rusos. Claro. Esa es el momento en que mi creencia ya no tiene nada que ver con mi experiencia real inmediata. Claro. ¿No? Bueno, y con esto que vos decís, ¿no? Cómo también se van creando creencias propias por propias, por propias experiencias. Por ejemplo, voy a otro país y el primer día que llego me roban el celular. Vuelvo, digo, qué peligroso es ese lugar. No vayas, tené cuidado. ¿Por qué? Porque por una experiencia que me sucedió, yo ya genero una creencia de todo lo que me generó emocionalmente eso. Entonces, todo el tiempo estamos creando creencias. Sí, es como Es por fácil creamos experiencias, por supervivencia, en este caso por supervivencia, claro. Pero qué fácil es que creamos creencias. Qué fácil se puede crear una creencia. Sí, muy fácil. Que es, de nuevo, o sea, que es la mente armando una generalización, en el caso armó una generalización, armó un mapa en el cual yo ya no vuelvo a ver la experiencia, porque yo lo que estoy viendo es mi creencia. O sea, yo cuando miro el vidrio, yo ya no miro el vidrio, veo todo lo que tapa a la experiencia directa, que es todo el discurso ese, que es la creencia, ¿no? Vos ya, cuando te nombran el país, te pones tensa, porque no, ahí me robaron y ya salta toda la memoria, salta el pasado, pero no hay un verde nuevo. Bueno, está el capítulo de Los Simpsons cuando viaja Homero a Nueva York. Sí, lo pensé. Y le pasa todo, y es, ¿no? Y cómo eso también esos miedos más grandes que tenemos, cómo a veces traen esa experiencia que tanto miedo tenemos, ¿no? Ahí ya nos estamos yendo a otro lugar y capaz que lo podemos hablar una próxima, pero cómo a veces co-creamos. Profecía autocumplida, decís. Claro, la creencia, o sea, porque la idea que tenemos sobre el resultado va a modificar ese resultado. Entonces yo te digo, esto que tomás es re tóxico, no sé qué, lo vas a tomar y te vas a autosugestionar y te va a hacer peor. Tal cual. Y a su vez, y esto va a ser sanador, te va a autosugestionar y la creencia que vos tengas
tal cual. Hay un cuento tibetano que habla de esto, A ver. que es re interesante el poder de la fe también en esto, porque la creencia también puede ser una fe, Sí, claro. que es un hombre, y esto también yo creo que esto devela que este cuento termina mostrando que estamos en un sueño. Hay una mujer, una señora muy grande, muy mayor, que era budista, y que su hijo era un famoso comerciante que hacía grandes viajes y pasaba por Nepal, y la mujer, ya grande, que ya rezaba mucho y oraba y meditaba y hacía prácticas y ofrendas, le pide a su hijo, pero cuando pases por Nepal, ¿por qué no vas y me compras una reliquia de Buda? ¿No? Reliquia de Buda son esas cosas que quedaron del cuerpo, restos de su cuerpo, huesos. Ah, Esas son las reliquias de Buda. no sabía. Cuando dicen van a mostrar las reliquias, son huesitos o perlas, porque a veces los maestros, los budistas o los que hicieron práctica interna, cuando se mueren o se achican y quedan como chiquitos, pero como embalsamado chiquito, o se consumen todo o quedan joyas, perlas, cosas así. Y el tipo era muy adinerado, pero y siempre se olvidaba, siempre estaba muy en sus negocios y me olvidé, uy, mamá, la próxima vez que vaya, bueno, y así pasan años y siempre se olvida. Y en un momento va a ser su último gran viaje, porque ya estaba acomodado para no viajar más. Cuando estaba volviendo a su pueblo y ya estaba entrando en la ciudad donde vivía su madre, se acuerda que no le había comprado la reliquia de Buda. Y dice, no puede ser. Ay, bueno, no, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y ya estaba cansado, quería volver a su casa, y agarró, pasó por un puente y vio el cadáver de un perro, y le saca un diente. Lo envuelve en un trapo así lujoso, como si fuese en una seda, y le dice, mamá, mirá, te traje la... ¡Ay, re contenta se pone la madre! Maravilloso. Bueno, el tipo va, se duerme una siesta, la madre lo pone en el altar, se pone a rezar, y después el tipo se va al mercado a comprar cosas para comer y vuelve. Cuando está volviendo para su casa, ve que hay un montón de gente acumulada alrededor y que alrededor de la casa de su madre había unas luces de colores, unos arcoíris que se producían. Y dice, ¿qué es esto que está pasando? No, hijo, es todo un milagro porque Buda, no sé qué, es la fe de la madre la que creó eso. Claro. La fe de la madre en un diente de perro. Exactamente. Bueno, ahí está cómo podemos utilizarlo a favor. Qué bueno es poder detectar cuando una creencia es positiva en mí y cuando una creencia es negativa en mí. Cuando Sí. una creencia me expande y cuando una creencia me limita. Porque la fe ¿Cómo? es creencia pura. Sin Claro. embargo, puede hacer maravillas. ¿Cómo funciona en mí? Por eso, o sea, si me expande o también cómo me hace ser, si mi creencia me hace ser un tirano para con los demás, si mi creencia me hace ser, eh, por ejemplo, hay una creencia que está ahí rondando, que está envenenando a mucha gente, y que son ciertas ambiciones desmedidas, bueno, una creencia re tóxica, que es la de poner por sobre todas las cosas el dinero. Eso es veneno, veneno para el alma, ¿no? Entonces, mucha gente, pero hablo cotidianamente con consultantes, con amigos, con conocidos, que viven bien, o sea, que tienen todo lo que necesitan, tienen abrigo, tienen comida, tienen todo, pero están muy mal, y están como si fuese, no, mirá cómo estoy viviendo, pero está, o sea, está viviendo como un rey, pero del 1400, ¿no? Los reyes pasaban frío en los castillos. Tenés ropa, hasta te podés tomar vacaciones, o sea, ¿qué es? No, y aparece el veneno ese de, no, pero yo quiero esto y viajar por el mundo y esto otro y esto otro. Y ser alguien.
alguien, ¿no? Como, y ser alguien como tal, y ser alguien como tal, y ser alguien. Entonces, entonces ahí yo dije, yo hace tiempo que mi objetivo es ser nadie. Y solo decirlo, es como, ay, qué alivio. ¿No? Termina esa presión adoptada por la sociedad de, no, permitite ser nadie. Sí, Buscá ser nadie, fíjate que es más relajante, es como si fuese que te sacás pesos de encima. sí, claro. Cuánta exigencia, claro. Estamos en una época de las creencias exigentes, porque también en otros momentos habrá habido otro tipo de creencias, pero esto de lo que, bueno, de lo que se está viviendo, donde el dinero es por sobre todas las cosas y lo material es todo esto, y hablábamos ayer en la clase, donde a mí en una canalización me habían mostrado que lo material es poder tocar la montaña, lo material es poder tocar la tierra, poder sentir el agua del mar, y eso es materia también, solo que en algún momento dejó eso de ser materia y pasó a ser, no sé, naturaleza, y sí, es materia igual, porque estamos en la tercera dimensión, pero digo, en algún momento eso dejó de ser importante. Claro, es que un abrazo, mirá, más simple, capaz que no tenés para abrazar. Agua caliente, o sea, yo no estoy tomando té, estoy tomando agua caliente. Tal cual. Agua caliente. Agua caliente, wow, es en materia y eh, es trillado, ¿no? Pero es como, está como si fuese desvalorizada, perdió su potencia, porque Claro. un brujo nos robó esa fe en esa agua y lo sagrado de esa agua tibia y la puso en el viaje a México, Disney, tiene que ser, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, o sea, es nuestra propia energía la que está siendo succionada y llevada hacia eso. Pero es la energía que puede hacer que un agua sea sagrada y mágica. O Sí, claro. que el contacto, o el ver la montaña, o el tocarte la cara, o un abrazo. Claro, sí, la simpleza. Bueno, las creencias no son simples, por ejemplo. Las creencias limitantes, ¿no? Me refiero no las que expansivas, las limitantes no suelen ser simples, suelen traer mucha exigencia, suelen correrme de mi sentir. A veces por sostener esa creencia me olvido de mi sentir. No tengo en cuenta mi sentir, porque primero la creencia. La Sí, creencia de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, vaya uno a saber, sí. de mi pareja. Eh, Bueno, pero más que no tengo en cuenta mi sentir, no tengo en cuenta ni siquiera mis sentidos, mi experiencia, porque de nuevo, estás bueno, con la salchicha, ves que la salchicha entra en la sartén y la cortás. O sea, ¿por claro, qué no cuando sí tiene entra? sentido. Yo creo que hay que hacerlo así. No, tus sentidos ni siquiera están ahí presentes para ver lo más obvio, ¿no? Bueno, en la creencia, como es algo que viene del pasado, tal vez también nos despoja del presente. Sí, Pienso, ¿no? Ahora se me viene eso que decís. Como las creencias son formadas en el pasado, cualquier creencia ya es pasado, porque ya la creí, entonces ya pasó. Entonces cualquier creencia, sostenerla, como no nos deja ser inocentes, entonces la inocencia está en el presente. Si yo vengo con esa información del pasado, entonces nos saca el presente, el vivir, ¿qué siento ahora sobre esto que me está sucediendo? No, automáticamente voy al mecanismo de eso que ya lo conocí, ya tiene un prejuicio, ya tiene una creencia y actúo desde ese lugar, claro, cotidianamente. claro. Sí, sí, sí. Es una fijación. Es fijar un momento y suponer que el pasado va a ser igual al futuro. Claro, claro, Como me robaron en Nueva York, me van a volver a robar en Nueva York. tal cual, tal cual. Sí. Todos se aprenden con los Simpsons. Igual los nuevos no los veo, hace un montón que no veo No, los más los yo los clásicos. veo,
No pude ver más los nuevos, pero los viejos me los sé de memoria. Muy bueno. Pero bueno, qué buen tema, qué buen tema. Bueno, yo lo que rescato de esto y tomo y pondría en práctica es esto de mantenerme en inocencia y en presente, ¿no? Y cuestionarme si eso que estoy defendiendo es así o no hoy, Sí, ahora, sí. ni siquiera Eh, hoy, ahora, porque hoy puede pasar muchas cosas en el día de hoy. sí, 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 totalmente. Y eso, o sea, es realmente abrirse al milagro, porque Mm, si todo es un sueño, todo vale, todo se puede. O sea, hay personas, hay tanto milagro ahí, pero milagro cotidiano de esto, ¿no? El agua tibia es un milagro, todo eso es un milagro, pero no se ve porque se opaca ante pero esto es nomás agua. Claro, pero va a tomar plata, prueba a tomar dinero, comer dinero, tomarlo. No, no, ahí vas así querer el agua, ¿no? claro. Pero cuando tengas sed. Vos sabés Pero, que yo aprendo mucho de los niños. Mucho tiempo en mi vida trabajé con niños, amo, todavía trabajo mucho con niños, tengo sobrinos chiquitos. Y hace tiempo atrás una sobrina, cuando era chiquita, yo la contemplaba mucho porque siempre muy creativa y me traía nuevos puntos de vista. Y en un momento había una soda en la mesa y mi papá le pregunta, ¿querés tomar soda? Bueno, dice. Entonces mi papá le sirve soda, ella toma un montón, los ojos brillosos, porque claro, tenía gas, y dice, no sabía que había 7-Up de agua. ¡qué lindo! Fue como, wow, o sea, ella conoció la 7-Up, pero no conocía la soda, y ella relacionó dentro de su experiencia algo nuevo para ella, y nunca se negó a la experiencia y le puso palabras dentro de lo que conocía. Esa expresión a mí me trajo mucha información, mucha, Sí, sí, cómo une una cosa con la otra y relaciona, y es wow, qué esa es la maravilloso. ciencia, esa es la ciencia, la verdadera ciencia, la de la relación. Me vino esta anécdota de, bueno, hace muchos años, cuando yo estaba en pareja con una chica que tenía sobrinos, dos sobrinos, que eran como medios de escuela privada, los nenitos, muy cuidados, muy preservados, y en un momento estábamos en la casa de una tía, no sé qué, que tenía en la puerta había una calle cortada, ¿no? Donde se terminaba la calle, y en esa calle había niños jugando. Y las madres eran todas como muy pulcritas, uniforme de escuela, y los niños de que estaban ahí jugando eran más de barrio, más de la calle. Entonces le dice, mamá, ¿podemos jugar ahí con los chicos en la calle? Dice, bueno, hijo, pero cuídense. ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! Y se pusieron, porque no habían jugado en la calle los chicos. Entonces estaban celebrando somos pobres y estamos festejándolo con Muy alegría. hermoso, es muy hermoso, qué buen punto de vista. ¿Cómo es que, claro, es muy hermoso, es muy hermoso. Bueno, me trajiste eh, una anécdota de una alumnita que tenía 3 años. Desde los 2 años ya bailaba muy bien y hablaba como un loro, desde muy chiquitita. Papás más grandes, ¿no? Papás en ese entonces de 45 años, 48, que hará hace 15, 20 años atrás, era mucha la diferencia, ¿no? Ahora ya es más normal, pero en ese entonces se consideraban papás como grandes. Entonces hablaban con ella desde otro lugar, tenía otro sostén económico y demás. Y ella siempre había viajado en auto, porque la llevaban a la escuela en auto, mamá auto, papá auto, todo en auto. Y un día le prometieron de que iba a viajar en colectivo porque ella lo pidió. Entonces, desde que Sí, llegó a la clase, hoy voy a viajar en colectivo. ¿En serio? Sí, hoy voy a viajar en colectivo. Feliz estaba.
Y cuando salgo de la escuela, que me voy para otro lado, la veo en la parada una felicidad, un disfrute de la experiencia de tener que esperar al colectivo, de tener que frenarlo, poder pasar la sube, de toda una experiencia que no conocía y el disfrute de esa experiencia. Entonces, esas creencias que a veces decimos, uy, otra vez el colectivo, qué horrible esta experiencia, para otros es algo esperado, es algo que no les es tan cotidiano y lo esperan. Entonces, como vos decías al principio, es según cómo lo vivís, es según cómo lo experimentás. Totalmente, totalmente. Es más, yo en un momento estaba también como en esta búsqueda y escuchar sutiles las creencias de cada persona, y me acuerdo que una vez, con respecto a las creencias y a cómo se toma las personas las distintas situaciones, un chico con el que tocaba a veces, Silvio Navarro, todos estaban quejando de las escaleras. No, pues acá hay un montón de escaleras. Decía, ¿qué? Yo amo las escaleras. Me encanta, o sea, como que le dan ganas de subir las escaleras, disfruta, o sea, es como algo como la nanita esta Claro. y dije, no, yo tengo que tomar esto, tengo que apropiarme de esto porque es muy útil esa creencia, es muy... Sí, claro. Bueno, es esto que decíamos, ¿no? Cuando observo que el otro tiene sus propias creencias o es fiel a creencias de otros, pero las vive como propias, despojo mis creencias porque no les doy tanta unicidad, no les doy esto es así y a rajatabla. No, me abro este tiene otra experiencia de creencia, entonces capaz que la mía no es tan así, no es tan propia, no es tan real. Claro, pero recién hicimos un juego nosotros, en donde jugamos a pasarnos unas historias. Yo Sí, te conté la de las escaleras, vos me contaste la de... Y a partir de ahí ya seguro vas a subir y bajar las escaleras de otra manera. por ejemplo, A partir de ahí yo también voy a tomar el colectivo disfrutando como la nenita esa, me va a venir ese disfrute. porque existe. La creencia se abrió la posibilidad, dijimos, ah, bueno, vamos por ahí. La posibilidad, todo el tiempo nos la están ofreciendo por esto de los reels, de los mandatos, por un lado, ¿no? Como, no sé, tenés que lograr tal puesto, tal estatus, tal Claro, título, tal... Y eso es lo valioso. claro, Por suerte los argentinos, por suerte los argentinos y tal vez algunos otros países de Latinoamérica, tenemos el mate, en donde también hay una agarrada al mate y ya se sabe que el mate no es algo que sea lujoso ni nada por el estilo, pero es algo en el que todos podemos sentir ese primer sorbo de mate y, y hay como ya un disfrute enseñado y contagiado. Pero claro. es como a través medio de una creencia y una cultura, porque de nuevo, no sé, mañana me toca tomar una clase con un maestro de España. Y dice, tío, Mm, esa cosa es horrible esto que toman. Pero se instaló y con la creencia de disfrute, de una manera claro, en donde para mí hay algo también en eso muy mágico. Esto es parte del milagro del sueño, ¿no? Como, así como está eso, como tenemos nuestro pequeño ritual del mate, mm, en el que todos conectamos con un poco de disfrute, sí, podemos pasar, mirá, yo subí la escalera, y yo tomé el colectivo, claro. y que sea, y el milagro se abre todo el tiempo. No tenés Mirá, que esperar para ganar 10 millones de dólares para eso. exacto, exacto. Yo me acuerdo que hará como un año y medio me contaste esta experiencia de esta alumna, tuya con síndrome de Down, que perdió la mochila y lo contaba como algo, bueno, y ahora es así. No sabes qué importante para mí ese ejemplo para la vida, porque a mí me llegó mucho esa experiencia que vos me contaste. Ujú. Entonces es como ver todo desde este lugar, desde, bueno, tocó esto, tocó perder la mochila, bueno, pero hay que seguir la vida, o sea, sin esa mochila. ¿Me voy a hacer mucha mala sangre
o lo suelto. Es una elección también. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Y soltarlo también es abrazar lo nuevo que viene y abrazar el misterio. Exacto. Vos sabés que hace poco vino una chica, una consultante muy angustiada porque estaba entre volver a su pueblo natal o irse a vivir a Europa. No se le estaba dando lo de ir a vivir a Europa y se le habían abierto puertas para volver a su pueblo natal, ¿no? Como que contactó con alguien y demás. Y ella sentía angustia de volver, y bueno, entonces hicimos una introspección a ver qué sucedía. Y sale de que ella se fue del pueblo natal y vino a Buenos Aires para hacerlo en grande, para tener un auto, para tener dinero para comprar una casa, y cuando volviera a su lugar natal, ir con toda esa estructura económica. Ujú. Se adelantó la vuelta y ella no logró eso. Y para ella le generaba una angustia porque en el pueblo hay mucho de esta mirada de que si te fuiste allá y no trajiste la economía suficiente, fracasaste, ¿no? O por lo menos como lo estaba viviendo ella. Pero tan fuerte de que estaba casi negando todas estas aperturas de puertas que se le estaban abriendo por el miedo de ir allá y que todo el pueblo se entere que ella no había logrado ese estatus económico que debería haber logrado. Muy fuerte. Claro. Bueno, ahí está el mandato cultural del pueblo o sea, el éxito y fracaso, viste que El concepto. nunca es algo individual, o sea, nunca es algo que viene de mí y del ser, viene Claro, de juicios culturales, de comparaciones, a veces son de comparaciones, o sea, me ha tocado consultantes de que se comparan con la esposa, uy, no, pero yo soy un perdedor porque mi esposa, mirá, tiene un puesto, es profesional y tiene... O sea, la comparación hace que yo sea fracaso y es ridículo, ¿no? O sea, cada historia tiene su magia única. Es como claro, un... la experiencia Claro, ya es un éxito, exacto. tomar la experiencia. Sí, sí. Wow, interesantísimo. Sí, sí, sí. Muy lindo tema, muy lindo tema. Y qué Bueno, interesante como las historias, ¿no? Como eh, a mí de chico me di cuenta que me había cambiado, o sea, me había seteado mucho el budismo, me había configurado mucho la mente. claro, Entonces me encontraba con un montón de lógicas que yo no comulgaba, o sea, tenía unas conductas que parecían que no iban de acuerdo a toda esa cosa defensiva de estar protegiendo así lo suyo. Yo era como más, siempre fui mucho más suelto, muy suelto. Y de hecho una de las historias que más de chico, de muy chico, creo que tenía como 10 años cuando leí esta historia, o 12 años, que es de un hombre que va por un camino y se encuentra a un monje, ¿no? Se desvía el camino, se pierde, se encuentra un monje que estaba meditando sobre un gran diamante. El monje simplemente se encontró un lugar chato para sentarse, solamente estaba sentado meditando. Días, llovía, no llovía, sol, noche, frío, el tipo estaba siempre sentado ahí. Cuando el hombre ve el diamante, enseguida le palpita el corazón así, pam, 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 pam. Le brillan los ojitos, agua de la boca, pero este diamante. Y el monje se dio cuenta que quería el diamante. Dice, ¿querés este diamante? Llévatelo. No, casi se muere de un infarto el tipo. Lo esconde en su ropa, lo lleva a su pueblo, cierra todas las ventanas, cierra todas las puertas y se queda y lo esconde. Y se queda pensando, bueno, voy a comprarme esto, me voy a comprar un castillo, voy a ponerle esto, y la mente empieza a hacer un montón de proyectos, ¿no? Futuro. Ese día de tanta ansiedad no duerme. Todo ojeroso, no se animaba a salir, porque no quería ir a comprar comida porque le iban a robar el diamante.
Entonces empieza después a paranoiquear, ¿no? Y si me entran por acá, empiezas a tapiar todo, a mirar por la ventana, a ver quién pasaba cerca, otro día que no duerme. Bueno, así se empieza a poner muy enfermo, ¿no? Porque la cabeza súper agitada, se empieza a enfermar. No dormir, no comer, paranoia, agitación, se empieza a poner muy débil y en un momento empieza a preocuparse por su vida. Che, pero esto, me estoy jugando la vida acá, ¿qué está pasando? ¿A quién puedo pedir ayuda? Pensó. Y en un momento le cae así una ficha, yo vi un tesoro y no me di cuenta. Así que agarró el diamante y volvió a ver al monje ese que estaba sentado, que estaba en el mismo lugar, lluvia, frío, siempre así, y le dice, oh, volviste, le dice el monje, sí, porque no me di cuenta del tesoro que vi. O sea, me encontré con un hombre que con mucha facilidad se despojó de esto y siguió lo más bien. Y está ahí y no le tiene miedo a la soledad, no le tiene miedo al frío, no le tiene miedo a la noche, no tiene miedo a la gente. Y está ahí en paz consigo mismo. Quiero aprender a meditar. A solas con la realidad estoy. Hermoso. Bueno, ahí es cuando el estrés lo llevó a tal punto de tomar una decisión, ¿no? O me despojo y suelto esto, o corro mucho riesgo de no poder seguir experimentando. Totalmente. Qué hermoso. Bueno, niña. Hermoso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, veamos qué despierta esto para la Dale. próxima. Y mañana Dale. estás invitado a jugar con nosotros, ¿eh? Después nos Dale. decís en ¿A qué hora? palabras. A las 8:30 creo que es, no me acuerdo. Pero después te digo bien. Pero bueno, estás súper invitado. Bueno, Bueno, besos. te amo. Gracias por todo. Hasta la próxima.